Onda Agere, Radio Geneto. Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Nuestro quinto programa este año en directo del podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua 321 Acción. Como siempre recordamos que este programa se hace con el apoyo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Familias e Infancia del Gobierno de Canarias y de nuevo en el maravilloso espacio de Onda Agere Radio Geneto con Jesús a los mandos. Y como siempre, también pues tenemos nuevo mes y nuevo tema asociado a este mes. Y aunque las oyentes no lo estén viendo, ahora mismo hemos traído al estudio de grabación diferentes banderas del colectivo LGTBI+, que es de lo que vamos a hablar hoy, ya que nuestro podcast de hoy se titula Nuestra historia, nuestro orgullo, Movimiento LGTBI+. Y haremos este breve recorrido por la memoria cultural e historias del colectivo y de nuestras invitadas de hoy, que vamos a mantenerlas todavía en oculto, ¿verdad? No vamos a decir quiénes son. Sí, mejor. Por cierto, me he dado cuenta de que no nos hemos presentado, ¿vale? Por el amor de Madonna, no, tienes razón. Bueno, no te preocupes porque además con la temática propuesta de hoy, a mí se me había ocurrido crear unas presentaciones basadas en los hechos históricos ocurridos en el año que hemos nacido cada una. Y tengo justo la tuya aquí delante. ¿Cómo se nota que te gusta decir mi edad, eh? Total, ¿Me das permiso para desvelar tu año de nacimiento, ya Noelia? No es ningún secreto ya. Ningún secreto. Venga, pues vamos a empezar. Nuestra presentadora nace en el año 1988, justo cuando se presencia la condena de Irlanda por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Norris versus Irlanda por prohibir las prácticas homosexuales masculinas desde Irlanda, ¿no? Por otro lado, en España se estrena Mujeres al borde de un ataque de nervios. No sé si te suena esta película. Me encanta. De Almodóvar. Que fue todo un éxito. Y además también se hace el single de Mujer contra Mujer, que aunque fue compuesto por José María Cano en el año 86, tardó 2 años en ser lanzado por Mecano. Todo un temazo, sí. 1988 también fue una época dura, ya que el estigma por el virus de la inmunodeficiencia humana, o el VIH, era altísimo, y especialmente contra las personas gays y trans. Se siguen difundiendo campañas institucionales centradas en el miedo, más que en la educación, y también conocemos que el artista Keith Haring, abiertamente gay y activista contra el SIDA, tiene una gran proyección ese año internacional en su obra contra la xerofobia. ¿A ti te suena Keith Haring? Sí, me gusta bastante la obra, es bastante conocido esos monigotillos que él hacía, aparte que tiene un arte para la conciencia social. Y bueno, aquí tenemos un bar, que te lo estaba diciendo antes, Ale, que se llama Haring, en La Laguna. Entonces sí que lo tengo ahí súper conocido, y en uno de mis museos favoritos ahí en Barcelona, que es el MACBA, está justo al lado un mural que hizo él en el 89 y que lo hizo poco antes de morir de SIDA. Muy bien. El Haring, que no sé si sigue abierto, yo creo que ya cerró, ¿no? No sé, estaba en mi época, pero como ya dijiste mi edad, eso fue hace mucho tiempo, así que no me acuerdo ya. Y nada, yo sabía que ibas a prepararme una de estas cositas y yo también quería airear tu edad, así que también preparé una presentación de este estilo. ¿Te parece si la digo? Venga, vamos a ver, ¿qué empieza preparaste? Así. Nuestro colaborador de hoy se llama Alejandro y es un gay de 1998, año en el que sale el hit Baby One More Time de Britney Spears, y se estrena en Estados Unidos la serie Will and Grace, y es una de las primeras series que muestra a personas queer en hora punta. En Irlanda además se aprueba una importante ley sobre la discriminación LGTBI en el trabajo, se celebra el primer Europride en Suecia, y en Sudáfrica se empieza a ver los primeros efectos legales por incluir los derechos LGTBI+ en su constitución. Y además el cantante George Michael, no sé si lo conoces. Me suena. También salió del armario tras ser arrestado por actos lascivos en un urinario público de Beverly Hills. Pero no todo son buenas noticias ni positivas, sino que también sucede el famosísimo asesinato de Matthew Shepard en Wyoming, un joven gay de 21 años, en que es brutalmente, de hecho, asesinado en un crimen de odio que conmueve a nivel internacional. Su muerte impulsó la creación de la Ley Federal de Crímenes de Odio Matthew Shepard en 2009. No sé si conocías este caso. Sí, curiosamente,
Lo conozco, no sabía que era del año de mi nacimiento, pero resulta que yo creo que fue la primera película o cortometraje que vi con temática LGTBI. Justamente fue como una especie de docu-peli relacionada con este caso, ¿no? Que además, como dato curioso, se supo que era un asesinato LGTBI-fóbico gracias a que se descubrió los chicos que lo asesinaron, dijeron que se habían hecho pasar del colectivo para poder atraerlo, ¿no? Y llevárselo a la furgo, ¿no? Y por eso se hizo la condena LGTBI-fóbica en este caso. Pues vaya, yo no conocía el caso, la verdad, aunque es súper conocido y me parece, pues nada, súper triste. Muy interesante de investigar también, ¿no? Y de echar un vistazo. Y nada, seguimos visibilizando estos espacios, ¿no? Sí, lo cierto es que debemos seguir visibilizando estos espacios para que puedan ser espacios libres de odio y trabajar en red con los colectivos. Vale, y hablando de trabajar en red, yo creo que podemos ya ir desvelando a nuestro primer invitado de hoy, ¿no? Si te parece. Por supuesto. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro podcast, que teníamos una música o una persona maravillosa que es Sophie narrándonos. Pero nada, lo pondremos para la próxima ocasión en el siguiente podcast. Y vamos a pasar a esta parte, que es la parte de la entrevista. Y nada, por supuesto, vamos a presentar a nuestro primer invitado de hoy. Hoy nos acompaña Daniel Alexander Hernández Rodríguez, estudiante, activista y voluntario en Canary Pride, aunque como él mismo dice, donde haga falta una mano, ahí está. Y nosotras podemos confirmar que es así, porque de hecho nos conocimos hace bastantes años en Crisalis y hace muy poquito en un encuentro en Lanzarote con la entidad Lánzate. Pero no contento con esto, también has metido la patita en el voluntariado de Cagua con este proyecto de 321 Acción, así que no paras, ¿no? No, la verdad que no. Aparte de esto, te defines como un hombre trans bisexual y llevas años compartiendo su experiencia para visibilizar realidades diversas dentro del colectivo LGTBI+. Además, nuestro compañero y voluntario nació en 1999, nuestro colaborador más joven de hoy. Y como no puede ser para menos, también le hemos escrito una biografía a medida. Si te parece, vamos para ella y la contamos, ¿vale? Claro, claro. ¿Qué pasó en 1999? En 1999, Pedro Almodóvar estrena Todo sobre mi madre y al año siguiente recibe el Oscar a Mejor Película Extranjera y demás. ¿Te gusta la película? La verdad que no la he visto, pero sí me llama mucho la atención el nombre, la verdad. Queda pendiente. Además, tras el mega éxito Living la Vida Loca, Ricky Martin sale del armario públicamente, aunque fue más explícito en el 2010. Y como hemos investigado un poco sobre ti, hemos descubierto que te gustan los mangas, animes, etcétera, se me ocurrió meter una referencia al Family Compo de Tsukasa Houjo, que no sé si lo estoy pronunciando muy bien, que es un manga sobre una familia trans y cuestiones de identidad de género, que aunque tiene un tono de comedia, pues rompe estereotipos en un contexto muy conservador. El 30 de abril, además, de este mismo año, de 1999, acontece uno de los atentados contra la comunidad más conocidos por su repercusión, y es que resulta que en un pub de ambiente gay del Soho, en Londres, se sufre un atentado. El neonazi David Copeland, conocido como el carnicero de las bombas de clavos, coloca una bomba con metralla que explota causando 3 muertos y 30 heridos, siendo posteriormente condenado a cadena perpetua. Aparte de esto, Internet empieza a ser una herramienta crucial para la comunidad LGTBI+ joven. Se multiplican foros, páginas de citas y espacios de autoayuda donde se puede hablar de sexualidad con menos miedo. Nacen las primeras redes de activismo LGTBIQ+ digital, muchas ligadas a la lucha contra el SIDA, el bullying escolar y el derecho a la información. Conociendo este último dato sobre el alzamiento de los foros y espacios de ayuda queer en Internet, en tu caso que naciste un poco siendo generación Z, donde Internet pues estuvo más abierto en tu adolescencia, ¿alguna vez participaste en alguno de estos foros o canales de comunicación abiertos? No, la verdad que a través de Internet yo nunca he actuado tanto personal, pero porque a nivel personal no es que sea muy fan, además como... Me gusta trabajar en el ámbito comunitario, prefiero trabajar con la gente directamente, además es mucho más sencillo y puedes empatizar más y también ayudas a visibilizar a través de la empatía. Creo que es mucho más fácil hacerlo de esa manera, con el tú a tú, y por tanto no por internet he intentado, a través de una red social que es muy famosa que se llama Discord, a través de servidores que muchas veces se hacen con comunidades y tal, pero como la mayoría suelen ser angloparlantes,
me he metido y he interactuado, pero a nivel ya hispanohablante es mucho más complicado, aunque los hay, pero yo no he interactuado tanto de momento. ¿Y crees que han sido necesarios en esa época de adolescente, joven, tener esos espacios en internet para poder pues encontrar a tus colectivos, también en poder hablar de temas que a lo mejor no puedes hablar en un espacio abierto con amigos que tienes cercanos? Yo es que cuando empecé a plantearme cosas, yo no usaba internet como lo uso ahora. Entonces yo esos espacios los busqué más tarde y yo cuando los tuve que buscar los hice de forma presencial. De hecho, yo tengo 25 años y yo cuando transicioné tenía 18 y yo lo primero que hice fue, estaba en Madrid además, entonces lo primero que hice fue contactar con entidades, sobre todo entidades trans la primera vez. Y además contacté con Hombre Transexual, que es una entidad que lleva muchísimos años como de las pioneras en España, en las realidades trans. Y también con Crisalis, entonces, bueno, mi madre a través de Crisalis. Y entonces yo internet como tal, ahora es cuando lo estoy usando para buscar temas ya más queer y sobre todo ya para complejizar o buscar ya debates teóricos un poquito más profundos, que a lo mejor lo básico o la primera base de, vale, he entrado en este mundo, en este colectivo, ¿qué hago? En cambio, ahora sí creo que son necesarios y pueden ser muy útiles, sobre todo para los jóvenes y cómo plantearles a los padres su realidad. Yo creo que también es muy útil. Que bueno, por suerte tenemos también esa posibilidad en el directo y en el diferido y en el tema de utilizar internet para estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, relacionado con la militancia que tú has hecho desde tan joven que comentabas ahora, ¿nos puedes nombrar, que yo sé que son muchos, seguramente, pero ¿nos puedes nombrar un poco los colectivos en los que has militado desde...? Yo empecé, mi etapa al final de transición sí que tomé contacto con Crisalis y con Hombre Transexual, pero sí es cierto que ya actuando como voluntario y formando a gente y hablando de mi experiencia estuve sobre todo con Kif Kif, que de hecho es una entidad que sigue actualmente en redes, que significa entre iguales, es un término árabe que significa entre iguales, y surge a través de una persona que de hecho es marroquí, que se tuvo que ir de Marruecos y venir a España para montarlo. Entonces las conocí justo fue terminando la universidad, el primer año de carrera, en un puesto. Me gustó, además yo ya había visibilizado mi realidad, porque no me gusta la expresión salir del armario. Yo ya había visibilizado en ese momento, hace unos pocos meses, mi realidad, y ahí ya ellas me formaron y yo empecé a hablar de mi experiencia. Luego también estuve con Crisalis en alguna otra ocasión. En Algarabía también he estado en algún momento. También actualmente sí que estoy bastante de voluntario con Canary Pride, que es una entidad que está en el sur, concretamente. Y es que es eso. Bueno, en Transvoice también, aquí en Canarias, cuando empecé mi transición ya física, sí que ellos me ayudaron muchísimo y estuve echándoles un cable en lo que hiciera falta. Y también en su momento, con Trans Girls, que se fundó y tal, y estuve ayudando en la plantilla, en la junta directiva. Y creo que no me dejó ninguna más, creo. Has nombrado todo el tejido asociativo LGTBI de Canarias, ¿no? Pero vamos, es eso, que en todo lo que pueda, pues ahí estoy, aunque sea un poquito. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, de Canary Pride, si nos quieres hablar un poco qué es lo que está haciendo actualmente, en qué punto se encuentra... Canary Pride es una asociación que comenzó con la pandemia, ¿vale? Se fundó justo en medio del confinamiento y fue todo por redes sociales y demás. Que luego poco a poco pues ha ido creciendo. Tampoco es una entidad muy grande, pero sí que lo que se orienta principalmente es en el acompañamiento de familias en el sur, ¿vale? Es decir, esas familias que de repente alguna de sus personas, ya sean menores o no, dice que es una persona LGTBI y no saben cómo afrontar esa realidad o se ven con barreras, ya sea en cualquier ámbito administrativo, ya sea educación, ya sea médico, ya sea lo que sea. Y ya se les hace un acompañamiento y una asesoría, es decir, se les asesora cuáles son los derechos que tienen, cuál es la legislación que está vigente para que puedan básicamente ir con el papel en la mano y decir, oye, yo tengo derecho a esto, que muchas veces suele pasar eso. Y luego también a la gente extranjera, ¿vale? Mucha gente extranjera que viene aquí a buscar refugio y asilo, también decirles que su situación, cuando a lo mejor están indocumentadas, no es ilegal, ¿vale? Es una situación irregular, administrativa, que eso muchas veces hay que explicárselos porque no lo saben y creen que están cometiendo un delito. Y también el facilitarles el acceso a los servicios que tenemos aquí en España, sobre todo en concreto en las islas. Entonces, sobre todo es acompañamiento principalmente. Y bueno, informaciones y demás.
Qué bueno, gracias. Bueno, antes estaba hablando con Noelia de un suceso que ocurrió en uno de los talleres de voluntarios justamente donde tú participaste. Sí, que me resultó como muy interesante comentarlo aquí, sacarlo a colación, porque una de las presentaciones que hacemos a veces en teatro, ¿no? Para saber un poco nuestros nombres y tal, hicimos una para saber un poco qué nombre tienes y por qué, cuál es su historia, ¿no? Y claro, no me di cuenta que justamente en ese grupo había 2 personas transexuales y justamente en tu caso me gustó porque dijiste tu dead name, ¿no? Sí. El nombre que te pusieron, como el que nos pusieron a nosotras aquí, y luego el nombre que tú elegiste, ¿no? Entonces me interesaba saber un poco cuál fue ese proceso de elegir tu nombre y cuánto nos ha influenciado, porque claro, una persona así, al final acabamos aceptando la mayoría de las veces nuestro nombre con su historia detrás y cuánto influye eso, ¿no? Cuánto habla más de los demás que de nosotras mismas y qué interesante también es el hecho de poderte tú nombrar, ¿no? Entonces un poco saber cuál es ese proceso. Yo es que los primeros nombres que tuve a mí me gustaban y me gustan, o sea, no es que lo haya rechazado, yo tuve una transición bastante positiva porque yo en mi momento yo tenía referentes en casa, no LGTBI, pero sí no normativos. Entonces, al tener referentes no normativos en casa, yo acepté mi nombre y mi realidad bastante de una forma bastante sencilla, y ya cuando transicioné fue como, vale, esto tiene mucho más sentido de por qué soy como soy, y tampoco ha habido una confrontación en mi casa por ello. Entonces, los 2 nombres que yo tenía anteriormente siempre me han gustado, de hecho me dio mucha pena tener que cambiármelos, pero es que si los continuaba usando sabía que iba a tener muchos problemas que no tenía ganas de lidiar, y menos en ese momento. Por ese motivo, pues bueno, mi primer nombre apenas lo cambié. Yo siempre he sido Dani y Dani me he quedado siempre. O sea, no hubo más vuelta de hoja. He tenido esa facilidad de que mi nombre, pues bueno, había una versión femenina y una versión masculina y yo me adapté a la masculina y ya está. Y no solo es fácil para mí, para adaptarme, porque ya es mi nombre y sigue siéndolo, sino también para mi entorno. Porque es que por mi nombre completo solo me hablaba mi madre cuando se enfadaba. O sea, ni siquiera era... Lo típico, ¿no? El nombre y apellido. Claro. Y ya el segundo, además que también tiene su historia, es una historia muy bonita. El primer nombre, los 2 nombres en concreto, me los puso mi padre, porque mi madre eligió los de mi hermana. Y el primero fue por una canción justamente de un cantante canario, Pedro Guerra, que es muy bonita, que se llama Daniela la canción, y a mí siempre me ha encantado y siempre me he visto reflejado, y aún así me veo reflejado en esa canción, aunque ya no tenga mi nombre. Y luego el segundo fue por cosas de la vida que coincidieron con una muchacha que trabajaba de cajera en un sitio, y les gustó el nombre y dijeron pues este, es decir, y los 2 son bonitos. Entonces el primero fue por eso, y el segundo, y esto ya es un poco friki por mi parte, pero cuando yo estaba pensando mi nombre y demás, yo con uno solo no sé, se me hacía raro. Yo siempre he tenido 2 y el tener solo uno con los apellidos y todo se me hacía bastante extraño y no me gustaba cómo sonaba. Entonces yo en ese momento había visto un musical muy muy famoso que se llama Hamilton, y estaba obsesionado con ese musical, y yo pues le di vueltas. No eres el único, no. Uf, le di muchas vueltas, y yo me acuerdo que le pregunté incluso no solo a mis padres sino también a amigos cercanos, oye, ¿qué te parece si de segundo me pongo Alexander, tal, no sé qué? Y todo el mundo, ¡guau! Suena súper bien, yo creo que te queda bien, no sé qué, tal. Y así surgió. Súper interesante, la verdad. Por las cajeras. Las que son simpáticas siempre. Sí, claro. y las que no también, que las pobres... Sí, tienen el día duro, sí. Bueno, mi primer trabajo fue de cajero, entonces, claro, empatizo. Y bueno, hablando un poco de todo, como última pregunta antes de pasar a la siguiente invitada, ¿en qué ámbitos consideras tú que nos faltan referentes todavía para poder seguir teniendo esa visibilización? Pues fíjate que siempre que he estado en espacios LGTBI de cualquier temática, siempre veo que es bastante positivo en este punto, pero siempre termina todo en la rama artística, que creo que es muy bonito porque al final mucha gente del colectivo es bastante creativa y eso se refleja ahí, pero yo creo que hacen falta más referentes en otros campos. ¿Sabes? Que haya profesores, que haya también personas dentro de la ciencias sociales, ya sea trabajadores sociales, ya que seguramente también los haya, o incluso no solo en la rama comunitaria, sino también en física, en matemáticas, en otros espacios que sean visibles, o por lo menos, sí, que sean visibles al final. Hombre, no puedes obligar a todo el mundo a hacerlo, porque al final es una cruz a veces, pero creo que visibilizarnos en espacios donde
comúnmente no se nos encasilla, hace ver que es como, oye, que estamos en todos lados, que no es solo aquí 4 pelagatos que hacemos esto, no, es que estamos en cualquier lado, podemos hacer lo que queramos y somos como el resto de personas que podemos tener otros gustos distintos. Total. Vamos, que estamos en todas partes y hacemos muchísimas cosas. Así que muchísimas gracias por este ratito, Dani. Seguiremos y volveremos en el espacio de debate a hablar contigo. Y ahora un poco damos paso a la siguiente invitada, ¿no? Por supuesto, que está aquí ya esperando. Nuestra siguiente invitada de hoy, ¿quién será? Nuestra siguiente invitada del podcast se llama Virginia Gorrín López, aunque, si me lo permites, que yo creo que podemos tener la confianza de llamarte Vir, ¿verdad? Vir, hombre en latín. Por si no lo sabían. Actualmente Vir se encuentra impartiendo clases en el proyecto Canarias en Red y ella es una profesional polivalente y, como ella dice, todoterreno. Promotora y agente de igualdad, sí, un auténtico 2x1, ¿no? Ya antes que estábamos hablando de cajera. Con formación en estudios ingleses y actualmente finalizando el máster de profesorado en la Universidad de La Laguna, su trayectoria combina la enseñanza con la acción social y actualmente trabaja como profesora de competencias digitales para personas adultas, como ya adelantábamos un poco al principio. Todo esto es cierto, ¿verdad? Certísimo, vamos. Una labor que, como tú me comentabas por WhatsApp, te apasiona profundamente. Y además ha sido técnica de igualdad y participación en proyectos transformadores como Un Puerto Violeta, dejando claro que enseñar y luchar por la igualdad pueden ir siempre de la mano. Luego tendremos preguntas relacionadas con todo esto. Fantasía. Fantasía. Pero toca tu presentación. Claro, no te ibas a librar de hoy, eso. ¿no? Es que el 92 año olímpico. Pues exacto, como comentaba, no podemos obviar el hecho de que tenemos delante nuestro una Virgo empedernida, como diría Samantha Hudson, del 4 de septiembre, igual que la Beyoncé, en palabras de María Patiño, ¿no? Pero no del mismo año que Beyoncé, perdón, porque en este caso nuestra invitada es del 92, 11 años después de nuestra icono del Single Lady. 1992 se enmarca simbólicamente por el hecho de que es cuando por fin la OMS, Organización Mundial de la Salud, elimina oficialmente la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, un paso simbólico y clave para la despatologización a nivel global. También tenemos a RuPaul consolidando su carrera con el single de You Better Work, Supermodel. No sé si sabes qué canción es. Sí. Tú eres RuPauler. A mí es que donde haya, entre comillas, un mariconeo, ahí estoy yo. Pues, La Mariliendres. pues ahí tenías tú naciendo y la RuPaul haciendo ya single icónico. Por otro lado, en Bahamas, Hong Kong, Ucrania y Australia se despenaliza la homosexualidad y tenemos indicios de que en 1992 es cuando se empieza a usar el lazo rojo como símbolo para la lucha contra el SIDA. Virginia, yo sé que tú... Virginia, perdón, Vir. Como que da. Me miraste con cara de Virginia, no, por favor. Yo sé que tú a nivel cultural has presenciado un gran acontecimiento cultural en la televisión y que te ha marcado fuertemente como es el hito de la representación de las mujeres lesbianas en las series españolas. En este caso, la trama entre Maca y Esther en Hospital Central, una serie que se emite en el 2000 y entre el 2000 y el 2012, 12 años de visionado. Sí, ya ha pasado ya. Sí. Pero la cadena Telecinco emite en diciembre de 2005 el capítulo 13 de la temporada 10 que se titula O calle para siempre, donde ambos personajes se casan, coincidiendo con la reciente legalización del matrimonio igualitario en julio de ese mismo año. Que bueno, coincidencia poca realmente, ¿no? Yo creo que era bastante más consensuado. Desde ese momento en 2005 se legaliza el matrimonio igualitario hasta ahora. Y yo te iba a preguntar, después de ese gran acontecimiento que tú percibiste, como en 2005, ¿cuántos años tendrías tú? En 2004 empecé primero de la ESO, segundo de la ESO. Pues esa chica años, de segundo 13, de la 14. ESO que visiona en televisión este acontecimiento histórico, claro, yo te voy a preguntar, ¿tienes otras referencias que tú recuerdes de mujeres lesbianas en la televisión igual de icónicas? Pues mira, siempre lo digo, pero tristemente, bueno, yo no sé de Dani, pero yo veía un montón Buffy Cazavampiros, me encantaba, mítica, o sea, soy una lesbiana en plan clásica. Hashtag clásica, porque yo no soy nada cinéfila, esto a mi novia no le gusta porque a ella le encanta ver pelis y tal, yo me dejo dormir a los 5 minutos, soy ese meme, soy esa persona, pero sí que es verdad que para mí lo del tema de, por ejemplo, de Hospital Central en 2005 fue como algo se me encendió, la bombillita, es decir, yo no sabía a ciencia cierta que era una mujer lesbiana hasta yo creo que cuando vi la serie.
Yo digo, pero me da a mí que sí. Yo creo que sí. Hay Yo creo que sospecha. este es mi camino. Sí, yo creo que voy a seguir esta senda, la senda arcoíris, la voy a seguir por aquí. Pero ya les digo, cuando estuve leyendo, cuando empecé la carrera, yo me obsesionaba. O sea, todo lo que tenga la palabra lesbiana, libros, cuentos, lo que sea, ahí estoy yo. Es una cosa exagerada. Y el tema es que en la carrera yo di clases, o sea, en estudios ingleses hay una asignatura de género. Y fue como, entre la serie de Sense8, que era también una pasada, que me pilló en la carrera, pero luego empezabas a leer sobre el síndrome de la lesbiana muerta. Ah, sí, buenísimo. Y yo decía, a ver, yo estoy viva, espero que nadie me mate. Si me mato, me mataré yo sola, porque a lo mejor me atropella una guagua, pero, o sea, no tengo derecho yo a ser feliz con una mujer. Era uno de los primeros pensamientos que tenía en la adolescencia. Y cuando llegó la serie de Hospital Central, que todo el mundo se queja, ¡ay, las españoladas! No sé qué. Pero yo recuerdo, yo tenía una tele en mi habitación, chiquitita, estaba de culo botella, y cuando, o sea, yo me acostaba tardísimo para ir al día siguiente al instituto, y cuando yo vi ese episodio, fue como, es que encima estaba tan bien grabado, o sea, yo no soy de repente aquí productora ni nada, pero fue como, me quedé con la boca abierta así, y al día siguiente fui al instituto dándole vueltas, la profe de inglés, la profe no sé qué, hablando, y yo así, ay, se casaron. De hecho, yo cogía en internet, lo típico cuando empiezas con internet y todo esto, que empezabas por 4 megas en Ono Canarias, o sea, échale, hacías un pantallazo, yo me imprimía, tenía una cajita con cositas, con escenas lésbicas puntuales de series, que era como mi recuerdo más preciado, y ya cuando supe ya lo que era, ya estaba todo, en plan, mira, ya está. Ya, mamá lo sabes, todo el mundo lo sabía, la única que le faltaba saberlo y concienciarme era yo. Entonces, Suele pasar mucho eso, sí. ¿A ti te ha pasado, Dani? Fíjate que no, pero sí tenía un sentido, porque en mi caso mi padre se pensaba que iba a ser lesbiana y yo, no, papá, me gustan los hombres, pero la primera vez que hablé con él sobre mi orientación y tal, pues yo daba por sentado que pensaban que me gustaban las dos cosas, porque nunca dije me gusta uno, me gusta otro. Fue porque empecé saliendo con una chica antes de transicionar. Y claro, cuando yo se lo dije, que salía con una chica, me dijo, no me tienes que decir algo. Y yo lo pensé, estuve pensándolo y dije, no sé, lo pensé y dije, soy bisexual, y se lo dije así tal cual, porque no... Y listo. No. Yo tuve la típica crush del instituto, porque era como, nosotros tenemos un problema, nosotras las lesbianas, porque es como, entre la línea de me gusta, te admiro, me encanta lo que eres, entonces no sé, yo tenía una profe en el instituto, que ahora creo que es jefa de estudios, o sea, ha llegado a un tope ella bastante, y, o sea, yo era como, Dios mío, es que es guapísima. 3 hijos, no sé qué, el marido, y yo decía, está guapísima, es que es increíble, o sea, yo me quedaba con ella en tecnología, o sea, me hubiera quedado con ella un montón de horas. ¿Tú tuviste algún crush así de pequeño? Con profesores. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que era más realista. Sí. En la universidad yo creo que ya sí. Sí, ahí arriba sí. Mira, Con nos profesores. estás robando Sí. la entrevista, Voy a tirar ya para un tema más seriote, pero porque Ay, Dios. también a mí me entra mucha curiosidad sobre eso, que es el tema de... Bueno, sabemos que la violencia de género se da en relaciones heterosexuales por el sistema patriarcal en el que vivimos, pero en relaciones entre mujeres, aunque no suele ser lo habitual, ¿crees que pueden reproducirse roles o dinámicas violentas por cómo interiorizamos estereotipos de género masculinos y femeninos? Yo creo que sí, yo creo que está totalmente... O sea, yo salgo poco de fiesta, no soy muy fiestera, soy más de mantita y a dormir, pero sí que es verdad que cuando era más jovencita en la carrera y todo esto, yo veía, o sea, en lo que es el cuadrilátero y todo esto en la Avenida Naga, llegué a ver agresiones físicas entre chicas y me volaba la cabeza porque yo no entendí, o sea, lo típico que siempre, claro, como siempre ves la violencia de género y por ejemplo como se hace agente de igualdad y todo esto, lo ves en las estadísticas y todo esto, pero creo que se debería ahondar más en estas situaciones porque sí que es verdad que el machismo nos atraviesa a todas, a todos, a todos. Entonces, claro, cuando tú ves este tipo de cosas, a mí me choca, pero muchísimo, pero he visto escenas muy heavy entre chicas con esta violencia intragénero desde dentro, sobre todo más, bueno,
en ese caso vi una física que me quedé como en shock, pero sí que amigas mías me han dicho que pues, ha sufrido mucho violencia económica, también psicológica, más psicológica que las otras, que las demás, pero sí que es verdad que las ha dejado muy, muy tocadas, que han tenido a lo mejor sentencias, órdenes de alejamiento y todo esto, y existe. Y es o sea que no es que por ser lesbiana y estés con una mujer va a ser todo un camino de rosa y mira qué bien lo voy a pasar. Muchas veces que bueno, que la gente cada uno con sus taras mentales, ¿no? Pero hay algunas escenas que yo he visto que he flipado, básicamente. O sea, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que ahondar más en el asunto e investigarlo más y ponerlo en estadísticas, porque que yo sepa, creo que no existe, o si existe, tendría que mirarlo, algún estudio. Claro, al final también no sigue siendo como... Porque al final adoptas como esos roles y estereotipos en dos mujeres. Entonces vuelve a pasar lo mismo, ¿no? En ese caso. Así que peligroso y también un poco echarle una visual a eso, ¿no? Después, por otro lado, sabemos que tú hablas de la igualdad de género y de cómo la tecnología pueden ir juntas de la mano, ¿no? En este caso, por el proyecto por el que trabajas ahora. Queríamos que a lo mejor nos hablaras un poco de él y... Queríamos preguntarte sobre todo, ¿qué crees que debería enseñarse siempre en cualquier etapa educativa? Pues yo estoy dándole clase a la gente adulta y no sé qué es peor si la gente adulta o la gente joven, porque la gente adulta tenemos unas mochilas y unas vivencias detrás muy fuertes que no se pueden romper tan fácil. Y sí que es verdad que en el proyecto este de Canarias en la Red, o sea, las clases estoy 2 días con, por ejemplo, ya he tocado a 4 días con el mismo grupo y son chicos y chicas pues pon tú, entre los 23 años hasta el mayor que tendrá sus 40 y pico. Y también hay una mujer de la edad de mi madre de 50 y... Bueno, el tema es que cuando tú hablas yo, por ejemplo, con el tema de la igualdad, yo siempre digo que estoy fuera de servicio cuando estoy de profe de competencias digitales, porque si no, hay gente con unos discursos que te tumban para atrás, en plan, Dios mío, pero no puede ser. Había un alumno en clase, no de este, sino de otros cursos, que era una persona que no entendía el concepto de no binario. No lo entendía. No entendía por qué en el formulario salía NB. Entonces yo digo, bueno, vamos a explicarlo y después voy a enseñarte lo que es un trámite con la administración online. Pero primero te voy a enseñar un poquito, ¿no? Y una NB-fobia, creo que se llama, NB-fobia, increíble. Porque era como, no, porque aquí ya solo hay esos 2 sexos, mujer o hombre. Dios nos creó así y todo esto. Digo, bueno... Digo, mira, no voy a hablar de esto, voy a estar 4 o 5 horas con ustedes, es que si empiezo no acabo. Entonces yo creo que, o sea, es muy importante el tema educarse ahora mismo que estamos perdiendo unos valores increíbles y el respetito, como dice mi abuela, el respetito es muy bonito. Pero sí que es verdad que más que formarse de nuevas tecnologías, que me encanta cuando lo llaman nuevas tecnologías, porque yo recibí una Game Boy con 5 años, que me encanta ese término de nuevas tecnologías. Digo, no son tan nuevas. Pero sí que es verdad que educarnos en valores, independientemente de la edad que tengas. Porque es que hay muchas personas que tienen unos discursos de odio y que se te encienden todas las alarmas, ¿sabes? En plan código rojo. Porque está muy naturalizado al final. No creen que es un discurso de odio, pero porque como es lo que han aprendido tanto tiempo y lo han normalizado así, total. Pues al normalizar la violencia y los discursos de odio ya no se lo plantean. No hay un sentimiento crítico de por qué se habla así, por qué se dice esto, por qué no puedo verlo de otra manera. Entonces lo tienen tan dentro interiorizado que es muy complicado romper ese discurso y sobre todo porque el género en concreto está tan naturalizado al sexo biológico que sacar a una persona de ahí y encima hablar de realidades no binarias es muy complicado. Es muy complicado. Tienes que estar dispuesta a desaprender también, que eso es muy importante, ¿no? Sí. Y al final, un poquito antes de que termine la entrevista, me gustaría preguntarte sobre todo por el proyecto de Puerto Violeta, porque me da mucha curiosidad esas dificultades que enfrenta una mujer trabajando en el sector marítimo y un poco saber pues si fue por ahí por lo que tiraste a la hora del porqué de ese proyecto y qué aprendiste, ¿no? Al desarrollarlo. Yo siempre estaré muy agradecida con la gente que me contrató porque vieron algo en mí que confiaron muchísimo en mí. De hecho fue mi primer trabajo en plan con contrato oficial en una asociación haciendo un proyecto que
que ni pensaba que era de esa envergadura. Yo pensé que era un proyecto como otro cualquiera a nivel, mira, te dan una subvención y ya está, y tiras para adelante y listo, ¿sabes? Lo justificas y ya. Pero cuando empiezas a trabajarlo, yo que, por ejemplo, mi parte paterna, mi padre, por ejemplo, pescaba, toda mi familia paterna pues tenía un barco, se iban a Mauritania, Senegal, se pegaban meses pescando y todo esto, pero claro, cuando traían el pescado, ¿quién lo limpiaba? ¿Quién? No voy a decir traficar, pero ¿quién comercializaba con el pescado? Obviamente las mujeres. Entonces, cuando yo era pequeña era como, pero ¿por qué ellas no pueden estar en el barco trabajando y estando tantos meses? Claro, las responsabilidades familiares que tenían aquí, ¿cómo iban? Hay gente todavía que piensa que una mujer que está en la bodega de un barco, si tiene la menstruación y está en una bodega, es que el vino se va a echar a perder, cosas así, que tú dices, esto es en la edad media, chica, o sea, no. Entonces, cuando yo entro al proyecto, el proyecto tiene sus acciones, creo que va a salir también este año, espero, con otro nombre más, un poquito, una cosa más de anglicismo, en plan mar de cambio o algo así, pero la ciencia es un puerto violeta para mí. Entonces, cuando empiezas a trabajarlo, yo, por ejemplo, me pateé todo el puerto de La Luz y Las Palmas, y claro, teníamos que hacer como un informe de cuántas mujeres había en las empresas del sector marítimo en Las Palmas y tal. Claro, el tema es que ibas a las empresas y había gente como súper reticente. Había gente en nivel hombres que manejaban esas empresas y yo les decía, bueno, tienes a mujeres, me parece muy bien en la empresa, pero ¿dónde están? ¿En qué puestos? Porque tú puedes tener a 100 personas, a 100 mujeres en una empresa, pero a lo mejor todas están en administración. Pero las que están en astilleros, en estibadores, el que está arreglando el barquito de turno, un carguero enorme, que eso es una cosa que tienes que mirar para allá arriba así, son hombres, son ellos. Pero sí que es verdad que luego conocí a muchas mujeres súper interesantes. De hecho, en Canarias solo hay 2 patronas de barco. Una de ellas es Carmen Soto, aquí en Candelaria, y es un amor. Y la conocí, fue como, tío, una tipa. O sea, se mete en el barco, pesca, es increíble. O sea, el que sea un barco suyo, que tenga esa propiedad y ese poder, por así decirlo. Pero claro, solo hay 2 patronas de barco en toda Canarias. Entonces, ella intenta, pues, desde su parte, pues, remar, como quien dice, para esta igualdad así en los puertos. Es muy complicado, pero sí que es verdad que hay otros perfiles más. Por ejemplo, conocí a una chica que se llama Mariela, que es una amiga de mi tío Álvaro, y ella limpia engrasando barcos. O sea, cada vez que la veo tiene un peto con ese mismo uniforme que llevan ellos, que ya lo de los uniformes es otro tema, que no están hechos para cuerpos de mujer, o sea, esas caderas no está hecho, hay algunos uniformes que es como está embutida. Y luego había una chica en el instituto que se llama Cheyenne Méndez, que ella trabaja, bueno, ahora mismo trabajaba hasta aquí, en un pedazo de crucero, pero no siendo camarera, vamos, que no lo desmerezco, pero conduciendo el barco, manejando el barco. Entonces era como, Dios mío, era como, claro, conoces a esos tipos de perfiles que están como súper ocultos. Entonces desde el proyecto yo dije, mira, aquí los cogemos, les sacamos una foto, que nos la manden, que la mande la biografía y ponerlas en una página web, ponerlas en las redes, darles valor, porque es como nadie las conoce o nadie las conocía. Y a partir del proyecto, pues ya contactaban con Carmen, contactaban con Cheyenne, tengo una prima mía que está trabajando en... y las personas que vienen, mal por mí, que están vigilando los mares, que es como una especie de, no de policía, sino... Guardacostas también, y aprendes un montón, o sea, es que aprendes, hay tantos oficios, hay tantas oportunidades con el tema de la economía azul, que las mujeres deberían meterse también. Explorar un poquito por ahí, ¿no? Y qué guay. Muchas gracias por las aportaciones, guay. Vir. Si les parece, vamos ya empezando ahora sí. Hemos hecho las presentaciones de ambas y vamos a ir a la parte del debate, donde podemos hablar entre todas un poco qué es lo que pasa, ¿no? Pues sí, teníamos aquí un par de historias que contar. No sé si las contamos por tiempo, por no. Estoy mirando a Alejandro en plan... Tú poquito... tú eres la que dirige el barco, ¿no? Mira, pues, patrona, me ha gustado. Pues aunque tenemos un montón de cosas súper interesantes por contarles, hay una historia
bueno, yo tiraría ya por contar un poco el caso de España y seguimos Venga. por ahí, ¿no? Porque teníamos un montón de historias, como un poco la temática de hoy iba sobre eso, pues un poco comentarles que en España, por ejemplo, llega el tema de la primera marcha, el orgullo y demás, llegó en 1977 en Barcelona, tras la dictadura y marcando el inicio de una lucha organizada, y en 1990 se crea la Federación Estatal LGBT, una plataforma fundamental para unificar el activismo a nivel nacional. Y ya en 2023, algo muy importante, ¿no? Exacto, tenemos la reciente aprobación de la ley trans y LGTBI estatal, que entre muchas cosas reconoce la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos. Pero, además, para esta ley incluso se apoyó en una ley que ya se había hecho antes en Canarias. Sí, sí, en el 2019 la aprobación de la Ley Canaria de Igualdad Social y No Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, que fue una de las leyes más ambiciosas y completas del país, que incluye medidas de educación, salud, empleo, cultura y protección frente a la violencia LGTBI fóbica. Y estos son grandes brochazos sobre la historia de España y el colectivo LGTBI. Sí, porque la verdad que Alejandro se curró ahí un pedazo de podcast con un montón de historias. Y nada, queríamos ahora ya adentrarnos un poco en preguntarles en el debate, porque teniendo en cuenta todas estas banderas que tenemos aquí, hablando un poco de los símbolos que nos identifican a lo largo de la historia, se han utilizado varios símbolos para identificar y expresar la lucha del movimiento LGTBI, como por ejemplo el triángulo rosa invertido, que seguro que les suena, utilizado en los campos de concentración nazis para señalar a las disidencias sexuales y de género, o la doble luna, que esta yo no la conocía, que no fue tan conocida, pero en el 1998 fue un símbolo que representaba la bisexualidad. No sé si les suena. ¿Lo han visto alguna vez? La verdad que no me suena. Entonces me gustaría preguntarles si ustedes se identifican con algún símbolo, más que no haya nombrado ahora mismo, o si creen que a la hora de identificarse con, o por ejemplo con banderas, que ahora tenemos esto lleno de banderas, ¿son necesarios estos símbolos? Bueno, no sé si quieres Son empezar dos tú, preguntas Vir, en o una. Como quieras, si no empiezo yo. Venga, sí, Dani, ¿no? claro. Pues yo la verdad que no tengo un símbolo concreto. Sí es cierto que las banderas son muy útiles y al final visibilizan un colectivo y una realidad en concreto, pero a mí, por ejemplo, una cosa que sí me gusta y creo que también me representa es cuando, un ejemplo práctico, las convenciones, antes que mencionaste que me gustaba mucho el anime y el manga, las convenciones muchas veces van artistas y lo que hacen son dibujos o caricaturas o realidades en donde se expresan las realidades LGTBI, y ya el mero hecho de que otra persona, sea o no del colectivo, visibilice eso y otra persona lo compre y lo lleve en su día a día, o lo ponga en su cuarto o lo ponga en casa y que otra persona pueda verlo, yo me represento también, yo me siento al menos representado con eso, sea de la realidad que sea, porque el mero hecho de que sea un símbolo que expresa no normatividad, o sea, ya algo que es contrario a lo que se considera que es normal, ya para mí es como, ese es para mí, o sea, ese soy yo también. Entonces eso sí me gusta. ¿Y tú, Vir, qué tal vas con los símbolos? ¿Hay alguno que te represente? Pues yo más que tengo otro? uno tatuado. Literalmente. Ay, Dios, ¿se puede ver? Sí, tengo... A ver... Y no es chiquito, No ¿eh? hemos visto una de las banderas que falta. No pasa nada, o sea, yo me identifico también con la bandera lésbica actual, pero sí que es verdad que la anterior, por así decirlo, la que se usaba también, era tenía 3 elementos, que era un triángulo negro de las mujeres antisociales, que eran marcados por los nazis, incluidas lesbianas en los campos de concentración, y luego tenía el labris, que es este de aquí, y luego, pues, el color púrpura. Yo en mi caso no lo quería hacer de color porque está, bueno, ya blanco y negro forever. Pero sí que es verdad que esa bandera a mí me gustaba un montón. Hay gente que se la ha cogido muy mal y que se la ha apropiado con unos discursos trans excluyentes, que yo la verdad es que flipé. De hecho, llegaron a verme una vez el tatuaje y dijeron que si yo era TERF. Y yo, en plan, señora, no, por favor. Sí, de hecho, no sé si dan cuenta, obviamente, yo, por ejemplo, con la artista, pues intenté, porque el triángulo aquí quedaba muy mal en el antebrazo, entonces cogí y digo, mira, me pones la cabeza de un gato encima del labris. Okay. Luego el icono de Venus, de 2 mujeres. Y yo cogí, me apropié de la bandera, lo más grande. Digo, yo la voy a modificar, la voy a tunear y me la voy a poner así con la cabeza del gato. Y mi madre, mi madre cada vez que me ve tatuada es como, no entres más a casa.
Pero sí que es verdad que yo creo que las banderas son todas súper necesarias. Hay gente que me pregunta por la bandera intersexual, por ejemplo, que no la conocían, y yo tengo que estar ahí haciendo labor pedagógica, que muchas veces es como, no me dan ni ganas de hacer labor pedagógica, pero es como, mira, vamos a hacerlo, porque la gente de verdad, mucho internet, mucho WhatsApp, y luego usar el Google para buscar cosas, No, Les esa no se la cuesta un saben. cuesta. Pero yo me identifico un montón con todas, en realidad, con todas. Y aparte de esto, hablando un poco de los espacios seguros, quería preguntarles qué es lo que hace para ustedes que un espacio sea seguro, ¿no? En qué, o que si nos están escuchando ahora colectivos que no están del todo relacionados con lo LGTBI, ¿qué podemos decirle para que sus espacios, si están interesadas, ¿no? en tener espacios seguros, qué les podemos decir para que hagan esos primeros pasos a crear espacios seguros para las personas del colectivo? Yo lo primero que sí que diría sería el interés por querer aprender, porque al menos yo en mi caso, si una persona no sabe, o sea, nadie nace aprendido. Entonces, si una persona no sabe y quiere conocer cualquier realidad del colectivo, yo creo que ya el mero interés de, mira, no quiero meter la pata, quiero aprender, enséñame, ya para mí eso instantáneamente es un espacio seguro. Porque si en el momento en el que yo digo, mira, no me siento cómodo con esto, o una persona del colectivo no se siente cómoda con un comentario, se va a sentir cómoda para decirlo, yo creo. Porque si esa persona aprende, es decir, tú puedes cometer un error y yo decirte, mira, esto no me gusta por esto, esto y esto. Y tú dices, vale, perdona, tal, lo cambio. Y ahora ya empatizas conmigo, eres consciente y por tanto no se va a volver a repetir. Entonces yo creo que es como la base, el interés y el querer aprender y el querer implicarte con la otra persona. No saberlo todo, porque ni yo lo sé todo, ni nadie del colectivo lo sabe todo. Pero sí el hecho de buscar el confort de la persona y el saber un poquito de su realidad. Porque al final yo en mi caso, por ejemplo, siendo una persona trans, aunque sea una persona trans, mis realidades son unas y otra persona trans tendrá otras realidades. Y eso también es importante. Claro, la importancia de preguntar, ¿no? También. A mí me ha pasado un montón, no sé si les ha pasado a ustedes, de que de repente vienen personas a preguntarnos por cómo debo tratar al colectivo LGTBI, ¿no? Y es como, qué miedo a preguntar hay a veces, ¿no? Sí. Simplemente, oye, ¿eres una persona trans? ¿Cómo prefieres que te nombre? ¿Cuáles son tus pronombres? Estas cosas todavía como que las tenemos un poco por trabajar, ¿no? Vir, ¿tú qué piensas un poco? Hombre, yo no sé si tendrán miedo a que yo lesbianice a las niñas o algo, pero sí que es verdad que, a ver, a veces hay algunas empresas que te tienes que, entre comillas, meter dentro del armario, porque es que para la comodidad de otras personas es como, tío, yo no quiero meterme en ningún armario, o sea, yo quiero ser tal y como soy, y si no te gusta te lo comes, y si no te gusta y de repente me dices algo que es ofensivo o lo que sea, o sea, hay planes de igualdad, ella tirando para el campo, hay planes de igualdad en las empresas que muchas veces discutible si se cumple o no, pero bueno, eso ya es 3 horas de podcast. Pero ahora hay empresas que tienen que ponerse las pilas con el plan LGTBI en las empresas y lo siento, te lo comes con papas. Hay una ley que está por encima, ella de repente es jurista, pero es que hay gente que es como un poco más, no, la ideología de género, la doctrinaria, es como, a ver, chica, yo prefiero enseñarle a tus niñas que esta realidad existe y porque la presunción de heterosexualidad, yo por ejemplo en clase, es que cada vez que voy a clase es como, no, ¿y tienes novio? Y yo, no, me viene a buscar mi novia, me doy un beso y se quedan como, porque se mueren. Y vete a la ginecóloga, ¿no? El ginecólogo que te pregunte, ¿relaciones sexuales? Hombre, yo tengo suerte, tengo suerte porque la ginecóloga mía, o sea, la chica que me atiende es súper joven y lo típico, ¿has tenido relaciones sexuales el último mes? Sí. ¿Con protección? Y se me queda mirando y hace, ¿tú con hombres no de relación? No. Ya, y yo, menos qué suerte, mal. qué Sí, la suerte. verdad que sí. Porque ahí siempre pasa como lo de, ¿utilizas protección? No. Pero se quedan como, Sí. no sé. Y digo, a ver, es con una mujer. O sea, entonces, ahí pasa muchísimo, ¿no? Y bueno, yo una cosita que sí quería comentar, porque lo mencionaste tú, Alex, y creo que es importante también mencionarlo, es el miedo que muchas veces tiene la gente a preguntar cómo tratar con nosotras, y yo pienso que en parte ese miedo también se debe a muchos discursos que muchas veces hay en redes sociales en donde está muy polarizada la opinión y es como o conmigo o contra mí. Y yo creo que creando espacios de debate más saludables permites que esos miedos se rompan. Porque yo entiendo a lo mejor de primeras, yo, quien sea, tengo miedo a meterme aquí por meter la pata, porque si a la mínima que meto la pata ya me van a acuchillar.
Pues bueno, pues yo lo entiendo. Yo me puedo poner en esa piel y decir, quiero meter la patita, pero no quiero hacer daño a nadie, pero no sé cómo hacerlo, cómo lo hago. Y muchas veces yo al menos me he encontrado mucha gente en esa situación, que es como, no sabe, quiere aprender, pero le da miedo a meter la pata. Entonces esa inseguridad o esa poca confianza de, o sea, que no pasa nada, ¿sabes? Que tiene boca se equivoca. Entonces también visibilizar esa situación de que no pasa nada, que los colectivos y también las personas del propio colectivo, gente que tienes incluso cerca de cualquier barrio, incluso te puede explicar, o sea, no es tampoco tan complicado. Total, que se lancen a preguntar, pero Sí, con respeto, con ¿no? educación. Siempre con educación, claro. Y nada, ahora sí vamos a pasar a darle un giro dinámico al asunto del podcast, porque vamos a hacer un pequeño juego para poner a prueba cuánto sabemos o creemos saber sobre la historia del movimiento LGTBI+, a través de algo que seguro que conocemos y llevan presentes desde el principio del podcast. Exacto. Y como diría Sheldon Cooper, en la serie de Big Bang Theory, interpretado por el actor gay Jim Parsons, es hora de diversión con bandera. Ahí va. Sabemos que cada bandera representa una identidad, una lucha y una historia. Algunas ya forman parte del imaginario colectivo y se han ido creando durante los años según han sido necesarias visibilizar las luchas de manera concreta, ¿no, Ale? Exacto. Entonces, hoy tenemos preparado un juego para que nuestras invitadas y las personas que están oyendo el podcast, que para eso estará Noelia ahora locutando todo lo que pasa en el juego, puedan intentar adivinar en qué fecha creen ustedes que se creó cada una de las banderas que están hoy aquí. No se preocupen que lo hemos puesto difícil porque sabemos que ustedes Yo he son fallado, expertas. por ejemplo. No, a mí se me dan mal las fechas, así que bueno. Pero lo que vamos a hacer es que les daremos las fechas de las banderas. Aquí están todas las fechas de las creaciones de las banderas. Y la única cabronada que hemos hecho un poco es que solo les vamos a dar la oportunidad de colocar la fecha una vez. Vale. Vale, entonces yo me voy a levantar. A mí ya no se me complicado. va a escuchar ahora, al no ser que grite como un poseso. Bueno, ahora sigo yo Me van a narrando. quitar el carnet de lesbiana. Bueno, las fechas van desde... Bueno, no las puedo decir, claro. Vale. Pues Alejandro va a sacar ahora una fecha y van a tenerla que ir colocando en la bandera que creen que es. O sea, Que vamos tenemos de uno en uno. 7 banderas, de hecho, por aquí. Así que... Muy bien. ¿Con cuál vamos? ¿Con qué fecha? 2018. Vale, o Pues sea, van a tener que elegir y con qué bandera va. O sea, ¿cuál es la...? Tenemos 7 banderas, ¿vale? Que van desde la bandera del orgullo LGTBI a no sé, las conocen todas, ¿no? Sí, Antes sí, las sí, sí. estuvimos Ujú. narrando. La bandera no binaria, de género fluido. Que suelte el móvil que está buscando por internet. No hagas Seguro. no hagas trampa con el Google. Ah, Entonces es un poco mezclarlas y ver dónde va el 2018. 18. ¿Qué bandera se creó en el 2018? a ver, yo pondría las más... ¿Sí, tú crees que es esta? Creo. Que yo creo que pondría las más actuales. Es que Exacto. tampoco sabemos qué más fechas hay. Eso, Claro, por es eso, que eso es lo que esa me es da la trampa, rabia. esa es la trampa. Porque de las más actuales sería la de género fluido. Y no binaria, ¿no? Claro, y luego sí es cierto que la intersex puedo entender que la menciones, pero yo creo que estaba antes que estas dos en concreto. Entonces yo me atrevería antes una de esas dos. A lo mejor no sé si habrá alguna fecha más actual, para mi desgracia, No tenemos la posibilidad de saberlo. pero yo a lo mejor me envalentonaría con la de género fluido. Venga, Tiramos por ahí. tiramos. La fecha más actual. Venga, sí, correcto. Es la más Sí, actual. sí. Entonces- Es la fecha más actual. Yo me envalentono con la Las de otras son género fluido. anteriores, ¿vale? Entonces, iremos La a género fluido. género fluido. Ay, Dios mío. Vale. Ahí se queda. Vale, siguiente fecha. 2014. Un poquito antes. Ahí teníamos claro que teníamos unas aquí que eran las más actuales según ustedes, ¿no? Sí, Vale. la no binaria y la intersex. Vale. Pero yo creo que la intersex es anterior. Sí. Y a mí, yo creo que además es una realidad que ya se lleva peleando antes. Y yo creo que yo al menos la pondría en la no binaria. No sé qué piensas tú. Vir, ¿te estás dejando llevar mucho por Dani? ¿o cómo Sí. es la Por eso, cosa? por eso Sí, yo que diga confío. ella. Veo. Que Estás diga confiando. ella. Confío en mi vida. Vale. 2013, mira ya. Tenemos 2013, Tenemos el 2013, ya 2014 está relacionada con la bandera no binaria, según ella, y ahora vamos con el 2013. Sí, la intersex. Que ya porque pasamos, vale. Es que ya las otras sí son mucho más antiguas. Ya. Vale, pasamos a 2013, bandera intersexual. Uno, Y 2013. ahora tenemos Ah, claro. otra de 2013. Esto no se lo vieron venir. No, la verdad que no. Eso no se lo vieron venir. La lésbica. Sí. Nos la queda lésbica. lésbica, bisexual. carnet ya de- Vale. 2013 la lésbica, nos planteamos lo del carnet.
En el 99, 1999. La bisexual. La bisexual. Esa es No la sé por qué bisexual. pensé. Sí, no, esa es la bisexual, sobre todo porque en los años 90, cuando se echó, o sea, se actualizó el manifiesto bisexual. 1998. Bastante cerquita Sí. de la que pusieron de la Sí, bandera ya la bisexual. trans, sí. Tiramos a la bandera trans. Esta- Vamos a ver. Y sí, 1978. ya. Esa, Orgullo, según sí. ellas, no hay fallo. Esa es la bandera del ¿Te orgullo imaginas que no habíamos LGTBI. acertado ninguna? Plus. Entonces, vamos ahora con las comprobaciones, ¿no? Carnet No lo bisexual. sé, se acabó Le fuera. dan out. Empezamos a sacar No podemos carnes aquí rápido. Pero es que hay fechas que me parecen demasiado tarde. Tarde, ¿no? Me parece, por ejemplo, la bisexual que sale en el 99, me parece muy tarde porque ya a principios de los 90 ya el manifiesto pues se empezó, o sea, se publicó y demás y me sorprende. Perdón, Noel. Qué Pues sí. divertido. Vuelvo aquí, vamos a ir rapidito para esta última parte. Venga. Vale, yo voy a ir describiendo lo que las compañeras nos han dicho, ¿no? Venga. Por aquí empezamos con la bandera arcoíris. Ya he visto una no. fecha ya detrás, ya esa la tenemos mal. Me muero. Bueno, Vale, la no bandera pasa nada. bisexual ustedes dicen que es del 99 Sí. A ver. y casi la adivinan porque es del 98, Vale, está muy vale. cerquita. No está tan muy mal. Tu cerquita. No está carnet tan mal. sigue. Y en cambio, la que pusieron en el 98, que es la bandera trans, Sí. es del 99. Vale. Bueno, Era aceptable. No un pasa nada. cambio, pero muy Bastante bien, muy bien. aceptable, ¿eh? La bandera arcoíris, que en este caso es la de las 8 franjas, la primera que se hizo de todas, Sí. es del 78. Sí. Que Súper. como dato curioso se cambió al año siguiente. O sea, Fíjate. esta solo duró un añito ahí por un tema de, además de problemas con los colores, porque no daba el dinero para tanto color. Imagínate. Luego tenemos por aquí 2014 bandera no binaria pusieron ustedes y la bandera no binaria es del 2014. Bien, Mira, bien. oye. Un Va acierto, bien. 2 aciertos vamos ya, Mi ¿no? madre. Lo otro lo bandera consideraría casi lésbica. acierto, Ya me van a ¿eh? quitar el carnet. Prepárate. Yo ahí dudé cuando ya vi el 2013 después, Es dije, que esta será esta 2018. para mí es como súper moderna. O Es yo estoy 2018. Por eso, ¿ves? Efectivamente. 2018. Actual. 2018. Efectivamente es súper moderna. ¿eh? hace antes del COVID. La bandera Literal. intersex ustedes pusieron 2013. 13 y es 2013. Ve, ¿no? Ole, Ay, sí. otros dos Ah, ya- aciertos, ya ya, acertaron tenemos. más que tú, ¿eh? Sí, ya, qué vergüenza. No digas eso. Y en este caso ya sabemos que esta está equivocada porque Género. habían puesto la bandera de género fluido en 2018 y esta es la fecha de la bandera lésbica, en este caso es 2013. Bueno. Pero Pero bastante Oye. bien, ¿eh? Muy Porque bien, muy las bien. que no han acertado estaban muy, muy cerquitas. Aprobado así por que... Chayanne. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron muy difícil? No, a ver, sí es cierto que el no tener la fecha adelante, sí es cierto que confunde un poco, pero claro, es que lo de la bandera lésbica era trampa, ¿eh? También hay que decirlo, porque llevo viendo tantas banderas lésbicas a lo largo Claro. del activismo que es como ya no sé ya de cuándo es cada uno. claro, antes había una diferencia entre la bandera batch y la bandera lipstick, ¿no? Que Sí. entendemos que no es la mejor opción para identificar. Entonces, esta es la bandera como más actual que unifica como una bandera Ambas lésbica realidades. general, ¿no? Que no diferencia entre batch y lipstick. Vale, vamos un poco ya fuera de tiempo, pero hacemos la pregunta de la invitada, porque Venga. me da penita no hacerla. En todos los podcasts siempre les pedimos a las invitadas que hagan una pregunta para las próximas invitadas. Entonces tenemos dos. ¿Le hacemos una? Le hacemos una de las dos, que además viene del podcast anterior que iba sobre canariedad, ¿no? Canarias, sí. Ok. Así que, bueno. Yo les voy a hacer la segunda pregunta. porque Sí, está vamos más- directos, vamos directos. Además, una era, bueno, ¿ustedes alguna vez han probado alguna quesadilla del hierro? ¿Han ido algunas Sí. al hierro? Al hierro no, pero sí las he probado porque me las han traído a casa. ¿Y cuál es tu favorita? Pues yo he probado la clásica, la típica que es de almendra, tal cual, que es el masacote así, ya está. Yo no he probado ninguna más, desgraciadamente. Vale, y la otra pregunta era, atentas a la pregunta porque hay que pensarlo un poco. ¿Qué es más probable, en este caso, entre Quevedo, Petaceta y Bejo? ¿Conocen a las tres? Conozco de oídas, pero tampoco es que sea Venga. muy fan de ninguno. ¿Quién es más probable que acabe haciendo un cameo en Marvel, que acabe involucrada en algún asesinato y que acabe teniendo un hijo con alguna familiar tuya? Venga, Virginia, buena, tú ¿eh? la tienes clara esta, ¿no? Quevedo Marvel. Ok. Yo vale. dije eso también. Sí, sí. El cameo. No, cameo Marvel, ¿no? Luego Sí. era Sí. acabar. ¿Asesinato? Asesinato. ¿Involucrado? Bejo. Vale. Y. Petaceta con alguna familiar Petaceta tuya. con alguna familia mía, sí. Sí, correcto. Sí. Sí. Dani, ¿algún cambio? Bejo era el que es de hierro, que es Sí. rapero. Vale, entonces sí lo ubiqué bien. Fíjate, con Quevedo sí estoy totalmente de acuerdo. Que yo creo que es que él quería un cameo Tiene con perfil Marvel. de Marvel. Sí, la verdad que sí. Y yo pondría a Petaceta al revés, ¿sabes? Y tipo, Petaceta, la que terminaría involucrada en un asesinato. ¿Es por la y- serpiente en la cara o qué? No lo sé, no lo sé.
Me da como, no sé, Vibras. nunca se sabe, ¿eh? Cuidado. Y te luego cositas. Bejo, pues sí, es del Hierro, yo creo que es muy tranquilo él. Campechano. Sí, yo sí lo veo con algún familiar mío. Ahora les vamos a pedir que hagan la pregunta a las siguientes personas del Ah, ya, podcast, está así que vayan buena. pensándola. Le damos tiempo para pensarla. Sí, por siempre le favor. damos tiempo, ¿vale? Y con todo esto, nada, agradecerles el ratito que hemos pasado hoy. Esperamos que se lo hayan pasado súper bien y que podamos verles estos días cuando quieran en el proyecto de teatro social que tenemos, ¿vale? Y nada, ¿cómo te lo has pasado tú, Alejandro? Yo me lo he pasado genial, les seguiremos invitando, sobre todo a ti, Vir, que no has estado tanto en el proyecto como Dani, pero te invitaremos a que te vengas un día a Cagua y participes en el teatro social. Es que Cagua me queda cerca de casa, pero es que yo me voy de ocupada. Y tengo Hoy, el Google Calendar. hoy Daniel tiene el objetivo de engatusarte para que vayas a una actividad. Fantasía. Pues cerramos un poco aquí. Vamos a decir unas frases célebres que tenemos apuntadas, que se curró tanto el podcast que merece que las digamos, ¿no? Yo tengo una frase que me encanta, que es de Audre Lorde, escritora, feminista y activista lesbiana por los derechos humanos, que falleció en 1992, que me fascina y dice así: tu silencio no te protegerá. Y Alejandro tenía otra por aquí. Y yo, como buen maricón del 98, obviamente nací con el auge de Lady Gaga en la MTV y todo esto. Y me gustó mucho una frase que dijo ella en un momento como muy histórico, que era cuando se estaba creando la ley de matrimonio igualitario en Estados Unidos, y que dijo: nuestra juventud se merece un futuro justo, esperanzador y con un gobierno que nos valore a todas y todos de forma igualitaria. Muy bonita, la verdad. Sí. ¿Quieren decir alguna frase que tengan ahí en mente antes de cerrar el podcast? Yo sí, lo que sí diría es algo que me aplico yo, pero porque siempre se me ha enseñado en mi casa y se aplica para todo. Y es: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Vale. Muy bien. Está bueno. ¿Y Vir? Pues yo tenía ya la pregunta formulada para la siguiente persona que se sentara aquí. Sí. Oh. Bueno, ella estaba pensando en otra cosa. ¿La quieres ir adelantando? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo, de verdad, la presunción de heterosexualidad la detesto. Por favor, no presupongan cosas que no saben, pregunten. Nadie va a morder, no voy a adoctrinar a nadie. Es decir, que se vea al colectivo de una forma más positiva, porque es que con la polarización que hay, los discursos que hay en la red y todo esto, es como que ya muchas veces peta. Y hay que hacer a veces como desintoxicarse de tanta información sin contrastar, tanto, o sea, con el tema TERF, por ejemplo, excluyente, es una cosa que a mí me vuela la cabeza. Y por favor que pare ya el tema TERF. O sea, Bueno, mi sentencia. pues con estos manifiestos ya nos vamos hoy. Terminamos el programa hasta el tercer miércoles del próximo mes, como siempre, misma hora. Nuevo tema, invitadas en Onda Aguere Radio Geneto. Muchas gracias a los invitados e invitadas de hoy y hasta la próxima. Vamos a cerrar el telón por los viejos tiempos. Venga, por los viejos tiempos. Normalmente terminamos los programas diciendo 3, 2, 1, acción, y cerramos el telón, ¿no? Exacto. O Sí, cerramos sí. el telón. Ay, la Si pregunta- quieres, digo yo, se cierra el telón y hacen Venga. ustedes tres. La Sí. pregunta no... La pregunta la no- La no pregunta aparece la aquí, dejamos sino en el que- misterio Ah, para la dicen. el próximo Ok, podcast, ok. ¿vale? Entonces, 3, 2, 1, acción. acción. Se cierra el telón. Onda Guere. FM 107.5. Radiogeneto.org